¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Oiga, culto bonito, ¿o no? Espero estar a la altura de, de tan bonito culto, la verdad. Yo solo quiero agregar algo, que el que iba a ser anfitrión era nuestro querido hermano Gonzalo, que viene muy bonito hoy día, pero por temas laborales no pudo estar. Pero así es el Señor, pues, ¿no? El hermano Seba, de verdad, hermano Seba, muchas gracias por la disposición y por cómo nos edificaste en todo este inicio de culto. Yo estoy súper contento por lo que vamos no a iniciar hoy, porque ¿se acuerdan que el domingo pasado quién predicó? El hermano Alan. ¿Y de qué predicó el hermano Alan? Del libro de Hechos. Y hizo un análisis general un poco de qué es lo que es Hechos, ¿no es cierto? Y querida familia, les vengo a dar una noticia. Con un equipo que tenemos acá en Vástago, hemos creado, van a ser 14 domingos que vamos a estudiar Hechos. ¿Sí? ¿Escucho bien? ¿A alguno le gustó la idea o no? ¿Sí? ¿No? En la 13, no en la 13, ay, ya estamos medio cansados de Hechos, hermano. 14 domingos vamos a estudiar Hechos. Vamos a respirar Hechos. Por lo tanto, querida familia, les pido que en sus casas estudien. Lo que acá se ve es solamente una pincelada, pero el estudio profundo lo tienen que hacer en casa. ¿Amén? ¿Sí? ¿Trajeron sus libretitas? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Perfecto. Ya, y como sabemos que hay harta gente quizás que es más nuevita, yo quiero recordar algo que no podemos olvidar nunca. ¿Y qué es algo que no podemos olvidar nunca como Vástago? Muy bien, hermano Jorge, muchas gracias. La misión, ¿la repetimos fuerte y claro? Ser y hacer discípulos de Jesucristo para la gloria de Dios. ¿Sí? La vamos a repetir. Ser y hacer discípulos de Jesucristo para la gloria de Dios. Es muy bonita nuestra misión. ¿Sí? Y tenemos una visión, que es cómo vamos a cumplir con esa misión. ¿Se acuerda cuál era? Sí. Juntos, unidos en Cristo, avanzamos. Amén, hermana. Oiga, pero... Amén. Mire, y está con todo su cuadernito con nota ahí, la felicito, ¿eh? Por eso ella puede responder. Porque está... Muestre, por favor, levante. Allá está, mire. Así tiene que estar su agenda. ¿Ve? Unidos en Cristo, avanzamos. Unidos en Cristo. ¿Por qué estamos todos juntos acá? ¿Qué es lo que nos une? Cristo. ¿Y avanzar en qué? En nuestra madurez. En nuestra madurez. Por eso lo que estamos haciendo acá el día de hoy es poder crecer en la palabra. ¿Ok? Y quiero decir esto. Primera consulta. ¿Alguien se ha leído Hechos enterito? Por favor, que levante la mano. ¿Quién se haya leído Hechos enterito? ¿Hechos? ¿Hechos? Ya. Mire, yo nunca lo había leído y me encuentro con un pastor de jóvenes que me dice lo siguiente. A ver los que se acuerdan. Yo veía una serie que se llamaba Lost. ¿Se acuerda de Lost? ¿Sí? Una serie de un avión que caía en una isla y que era interminable. Y que todas las semanas caía una serie, pero era de mucho suspenso. ¿Alguien la veía por acá? A ver, ¿sí? Lost. Ya. Y yo me encuentro con este amigo y le digo, oye, la serie buena que estoy viendo, le digo. Estoy viendo Lost. Y yo le digo, ¿la estáis viendo? Porque todo el mundo la estaba viendo. Y él me dice, no, yo no veo esa serie. No, esa serie, la Biblia le pega 1000 patadas, me dice, a la serie. Y yo estaba recién partiendo, ¿ah? Me dice, ¿querés ver una serie buena? Me dice, pero muy buena, léete Hechos.
Oiga, y me dejó realmente tan cautivado para leer que yo dije, ¿cómo este tipo va a comparar Lost? Si en Lost cada vez algo ocurría. Yo decía, no puede ser. Y me puse a leer Hechos. Eso es lo primero que les quiero decir. Hechos es una narración histórica muy entretenida y desafiante. Muy entretenida y desafiante. Es una historia. Y lo segundo que les quiero decir, y esto es un poco para que nosotros como cristianos, si queremos crecer y queremos ser maduros, tenemos que leer Hechos y tenemos que leer la Biblia. Hace poquito le dije a una persona conocida, le dije, oye, tengo que predicar sobre Hechos. Él también es creyente y me dijo, pero ¿sobre qué Hechos, po? Vaya a predicar. Y yo, ¿me estás hablando en serio? ¿Sobre Hechos? ¿Pero qué Hechos, po? ¿Qué hecho de quién? ¿De quién voy a hablar? Me dice. Yo le dije, de Hechos de la Biblia. ¿Pero de quién? ¿Se entendió, no? Nunca había escuchado un libro que se llamara Hechos. Nunca. Esa persona es cristiana, es creyente, es muy devota y fiel. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a avanzar hacia la madurez de Cristo si no lee la Biblia? ¿Me entiende? ¿Por qué es tan importante que podamos leer y aprender? Bueno, y para introducir el tema, vamos a leer Hechos 1 y 2 al 13, pero antes de, quiero leer un versículo y hacerle una pregunta. Mateo 28, del 18 al 20, lo voy a leer, ustedes se lo saben, no es necesario que lo busquen. Escuche con atención. Dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Amén? Pregunta, pero si Jesús no se murió y no decía que era necesario, que se tenía que ir, entonces la pregunta es, si acá Él nos dice que va a estar con nosotros siempre, ¿cómo va a estar con nosotros siempre para cumplir con ese mandato? ¿Ah? Con el Espíritu Santo. No hay otra cosa que el Espíritu Santo. Él decía, es necesario que me vaya para que venga el Consolador y que nosotros al momento de creer somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, y de aquí me salto a lo que yo diría humildemente, y esta es mi opinión, puedo estar súper equivocado, pero varios eruditos también lo dicen, que es el propósito del libro de Hechos, el propósito. Hechos 1:8, por favor léalo. Escuche bien, dice así, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Escuchen, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. De eso se trata Hechos. De eso se trata Hechos. Y mire, busqué 4 resúmenes o propósitos de teólogos que resumen el libro de Hechos. Les leo el primero. Es una respuesta a la gran comisión por medio del Espíritu Santo. Segundo, Hechos de los Apóstoles por medio del Espíritu Santo. Tercero, la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo para cumplir su misión. Pregunta, ¿cuál es la palabra que más se ha repetido? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y esta es la que más me gusta. Algún teólogo dijo, yo le hubiese cambiado el nombre y no le hubiese puesto Hechos. Yo le hubiese puesto
el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? La buena noticia del Espíritu Santo. ¿Quién escribió Hechos? ¿Se acuerdan? Lucas, ¿no es cierto? Lucas. ¿Y Lucas ya había escrito algo antes? El Evangelio de Lucas. Y es más, dicen que el Evangelio de Lucas es el primer tomo y Hechos es el segundo tomo. O es el primer relato y el segundo relato. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Quién era Lucas, el que escribió Lucas? ¿Quién era? ¿Alguien sabe? Era un discípulo de Pablo, muy bien hermano Jorge, era un médico de profesión y además un historiador. Era amigo de Pablo, discípulo de Pablo, era un médico y era un historiador. ¿Hay algunos médicos por acá? Un médico por allá y ni uno más, no vino la Pauli. Bueno, se puede sentir muy identificado con nuestro querido amigo Lucas. ¿Algún historiador por acá? ¿No? Cuentero sí, historiador no. No, hermano, esa no era la pregunta. Hechos lo escribe Lucas como un segundo tomo. Por eso, si quiere leer Lucas primero, excelente. Y después se lee Hechos. Porque es el mismo autor. Los 15 primeros capítulos, Lucas, todo lo que dice no fue un testigo presencial. Los 15 primeros capítulos, Lucas, todo lo que cuenta no fue un testigo presencial. Entonces, ¿cómo escribe lo que escribe? Investigando. Porque era un historiador. Espéreme, y tenía una fuente increíble. ¿Quién era su fuente? Pablo. Por medio de Pablo puedo tener acceso a tener una red de contacto de mucha autoridad en la iglesia que puedo ir a entrevistar y puedo escribir lo que escribió en los 15 primeros capítulos de Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? ¿Cuántos capítulos tiene? 28. Del 16 al 28, curiosamente, en el relato Lucas empieza a escribir de esta forma, nosotros, y se empieza a involucrar. Porque del 16 hacia adelante es casi técnicamente todo lo que escribe con Pablo. Y él era su amigo y además era su médico. Médico personal, colaborador. En muchas partes, no lo quise traer, pero había muchos versículos que decían, y aquí estoy con mis colaboradores, Lucas, y aquí estoy, les mandamos saludos desde acá, estoy con Lucas. Lucas era un fiel compañero. Es más, dicen que la última vez que estuvo preso, Pablo, adivine con quién estuvo. Lucas. Con Lucas. Por lo tanto, Lucas estuvo con Jesús. ¿Lucas vio a Jesús? No. No vio a Jesús físicamente. Lucas no lo vio. Solamente empieza a hablar del Evangelio porque era un historiador. Y lo que sí estuvo presente fue en los viajes misioneros de Pablo. ¿Sí? ¿Amén? Entonces ahora vamos a partir con Lucas 1 del 1 al 4. Mire cómo parte Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas 1 del 1 al 4. Lo voy a leer muy detenidamente. Recuerde, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió Hechos. Dice así, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos
oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. ¿Se da cuenta cómo parte Lucas? Dice, resumen, oye, ya sé que hay varios relatos, yo también he decidido hacer uno para ti, excelentísimo Teófilo. ¿Quién es Teófilo? ¿Se ha preguntado usted o no? ¿Quién es Teófilo? Teófilo, le voy a decir algunas posibilidades de quién era ese Teófilo. Mire, sabe que cuando uno lee estos versículos, uno pasa muy rapidito así, no, Teófilo, listo, fue. Sí, ¿quién se va a quedar pegado en Teófilo? Lo pasamos nomás. Hay varias teorías de quién es Teófilo. Mire, le voy a decir, es probable que Teófilo no sea un nombre propio. Es una opción, es una ruta. Aquí no voy a decir cuál es la que yo creo, sino cuáles son las rutas de lo que dicen que puede ser. En aquellos días, ser cristiano era muy peligroso, extremadamente peligroso. El nombre Teófilo viene de dos palabras griegas. La primera, teos, que quiere decir Dios. La segunda, philein, que quiere decir amar. Es posible que Lucas se refiera a uno que ama a Dios sin mencionar su verdadero nombre. ¿Se entiende? Teófilo significa el que ama a Dios. Y Lucas le está hablando ¿a quién? A este Teófilo. Algunos dicen, ¿sabes qué? En realidad técnicamente no le está hablando a nadie y puso un nombre ahí para todas las personas que aman a Dios. Puede ser una ruta. O puede ser que él nunca quiso revelar el verdadero nombre de la persona para no comprometerlo. Si Teófilo era una persona real, si era real, tuvo que haber sido un alto dignatario romano. Tal vez Lucas escribió todo esto para tratar de influir en el gobierno romano y para que no persiguiera a los cristianos y esta persona se convirtiera. Segunda posibilidad. Tercero, hay una teoría mucho más romántica. En ese tiempo los médicos eran esclavos. Los médicos eran esclavos. Dicen que puede ser que Lucas haya sido esclavo de este tal Teófilo y que lo haya sanado y que haya estado tan agradecido de Lucas que le dio la libertad. Y al darle la libertad, Lucas, en señal de gratitud, escribe a Teófilo este relato. ¿Para qué? Para que conozca al Señor. ¿Se da cuenta de todas las opciones que puede ser Teófilo? No hay una tan clara, pero hay ciertas opciones. Y en el primer libro, el resumen, dice lo siguiente: Jesús empezó a hacer y enseñar. Eso era lo que hacía, hacer y enseñar. Lea Hechos 1:1, dice, Teófilo le habla a Teófilo nuevamente. ¿Se acuerda que ya le había hablado en Lucas? Nuevamente le habla a Teófilo. En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Resumen del Evangelio de Lucas, ¿qué fue? Todo lo que Jesús hizo y enseñó. Oiga, esto es un principio para discipular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos que discipular a alguien? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñar y tenemos que hacer. Tenemos que hablarle del Señor y también nuestro testimonio va a discipular a la persona. Eso fue lo que hizo. Dice, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo.
Es impactante lo que dice acá, porque podemos resumir dos cosas. Primero, el primer libro habla de lo que Jesús hizo y enseñó. Y el segundo dice, hasta el día que fue llevado, y dice que le dio instrucciones adicionales. ¿Quién se las dio esas instrucciones adicionales? Jesús. ¿Por medio de qué? De la estrella de Hechos. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue la fuente y el poder del ministerio de Jesús en la tierra. La fuente de poder, el Espíritu Santo. Cuando Él se va, ¿a quién deja? Al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Quiero ser vulnerable el día de hoy. Nosotros cuando partimos nuestro primer grupo de crecimiento, llegó una persona a nuestro grupo de crecimiento, que no voy a dar su nombre, no es Fabiana, para todos los que... Y no sé, pues leíamos cualquier versículo y esa persona decía, sí, pero no olvidar el Espíritu Santo. Y yo era como, no, sí, obvio que no, hermano. Bueno, hermano, ya dije ya, varón. No, obvio que no, hermano, no. Sí, es que el Espíritu Santo es muy importante. ¿Sabe qué? Lo hacía todas las veces que nos juntábamos y se notaba que tenía un énfasis en el Espíritu Santo. Y yo al principio debo reconocer que era como, el hermano ya va a hablar del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que logró? Primero, que yo empezara a leer la Biblia con la perspectiva del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es que, Osvaldo, todo lo que hagamos tiene que estar el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué ocurría en mi vida? ¿Usted ha tomado decisiones de repente que cree que le pregunta a Dios, pero no le pregunta a Dios? ¿Le ha pasado, no? Y ahora rapidito, ¿no, Señor? O sea, le pregunta para informarle. Claramente no pregunta para buscar la revelación de que el Espíritu Santo le revele para tomar una decisión. Así me pasaba a mí. Yo era como, no, sí, el Espíritu Santo, lo nombraba, por supuesto, pero era una frase cliché, hermano. El Espíritu Santo, primero, habita en medio nuestro. ¿Alguna vez se va? Nunca. Cuando decimos que usted está lleno del Espíritu Santo, es porque hay una brasa viva. Y esta iglesia, en el culto de hoy día, no sé si lo notó, pero sentíamos la presencia del Espíritu, ¿no? ¿Amén? Yo la sentí, me quebranté allá, me quebranté, hermano. El Espíritu Santo es quien puede generar cualquier tipo de movimiento, es el Espíritu Santo. Hechos habla del Espíritu Santo. Y mire, Mateo, no lo busque, Mateo 4:1. Mire cómo el Espíritu Santo está presente en casi todo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Mateo 12:18. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. ¿Quién puso sobre él? El Espíritu Santo. Lucas 4:18. El Espíritu, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. ¿Quién estaba sobre él? ¿Para qué? Para llevar la noticia. El Espíritu Santo nuevamente. Y querida familia, gran conclusión. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todo ministerio cristiano depende del poder del Espíritu Santo. Si el ministro no está lleno del Espíritu Santo, no vamos a ir a ninguna parte. Si el grupo de alabanza no está con el Espíritu Santo, no vamos a llegar a ninguna parte. Si la persona que no conoce del Señor no reciba el Espíritu Santo, jamás va a poder dar un fruto del Señor. Entonces tenemos el 1, el 2, vamos al 3. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró
con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles fueron sus pruebas convincentes de que Jesús había resucitado? Porque espéreme, que Jesús vivió, ok, varios creen. Que Jesús murió, ok, algunos no lo creen. Que Jesús resucitó, ¿quiénes creen eso? Los cristianos. Solo los cristianos. Solo los cristianos creemos que Jesús resucitó. Por lo tanto, ¿le debería importar a ustedes las pruebas convincentes? Amén. Primero, mostró sus heridas. Lucas 24:39. Miren mis manos y mis pies. Pueden ver de que de veras soy yo. Tóquenme. Tóquenme. No era un fantasma, era un cuerpo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven, que yo sí tengo. Tóquenme. Prueba convincente. Segundo, comió y bebió con los discípulos. Lo que les gusta hacer a quién? Al grupo de varones. Comió y bebió con sus discípulos. Lucas 24, del 41 al 43. Prueba adicional de resurrección corporal. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Les dieron un pedazo de pescado asado y lo comió mientras ellos miraban. Y esta es la que más me gusta. Lo vieron. ¿Pero quiénes lo vieron? Los discípulos, 12. No, lo vieron. Mire, escuche bien 1 Corintios 15, del 5 al 8. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. ¿Quién dijo eso? Pablo. Pablo, que no lo vio en ese tiempo con los apóstoles, no lo vio después. Por lo tanto, versículo 4. Habían pruebas convincentes, hermanos. Mucha gente lo vio resucitado. Lo vio. ¿Y de qué le habló? Del reino de Dios. El tema principal de Jesús acá era el reino de Dios. Sigamos leyendo, hermanos, en versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Mire, vuelvo a preguntar, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Qué tuvo que haber pasado en el corazoncito de Jesús cuando los discípulos con los cuales pasó 3 años le hacen esta pregunta? ¿Qué esperaban los discípulos? La restauración del reino de Israel, que estaban oprimidos ¿por quién? Por los romanos. Yo creo que él ya ni se enojó a esa altura. No, en serio, porque ya era... dice, él les contestó, versículo 7, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Escúcheme bien, no les corresponde saberlo. Lo voy a repetir. No nos corresponde saber cuándo va a volver. No nos corresponde. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hay mucho predicador en las redes, mucho, que empiezan a decir cuándo va a volver. Y empiezan a sumar de Daniel los años. Mira, parece que los tiempos, mi abuelita siempre me decía, ya viene el Señor. Entonces, como hoy no se fía, pero mañana sí,
Y uno volvía a leer hoy no se fía, pero mañana sí. Bueno, esto era como, pero entonces abuelita, o sea, ¿desde hace cuánto? Siempre está cerca. ¿Pero cuándo viene? Es que les quiero decir algo, iglesia, no te corresponde saberlo. El Señor no quiere que te preocupes de eso. ¿Pregunta válida? Sí. Dice, después de decir esto, solo el Padre tiene la autoridad, estoy en el 7, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esa fecha y tiempo y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué tenía que ocurrir primero? Recibir poder. Y después de recibir poder, iban a ser testigos. ¿Y dónde iban a ser testigos? Aquí, allá, más allá y en todo más allá. En todas partes. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué estás aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Amén. Amén. ¿Usted anhela verlo? Yo de verdad, yo de repente salgo a la calle y digo, en cualquier momento puede venir. ¿Quién nos pillará haciendo en nuestra vida tan cotidiana? Algunos comprando el pan, será de mañana, de noche. Todos lo vamos a ver inmediatamente, en un pestañeo. Todos lo vamos a ver cuando llegue. Absolutamente todos. Es que nos está diciendo algo increíble. Hey, los ángeles dicen, tal como los vieron irse, imagínense, lo estaban mirando y de repente llegan unas personas, hey, así mismo va a volver. ¿Pero cuándo? No es que no te corresponde saberlo, pero así va a volver. Amén. ¿Cómo sigue después, hermano? Matías toma el lugar de Judas en el versículo 12. Dice, y esto lo voy a leer rápido, pero me impresiona lo que ocurre acá. Dice lo siguiente, después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaba. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Tenían que elegir a alguien.
¿Y sabe cómo lo eligieron? No, es que esto a mí de verdad me impacta demasiado, hermano. O sea, espéreme, uno se imagina cuando va a tomar una decisión tan importante como esta, yo me imagino horas de oración, más horas de oración, reunión con los ancianos, otra reunión con los ancianos, ver los posibles candidatos, pero aquí ¿cómo ocurrió? ¿Ah? Echaron a la suerte. A algunos los veo con cara de impacto, a otros no, quizás ya se lo saben la historia. ¿Lo echamos a la suerte? Hermanos, ¿lo echemos a la suerte? ¿Quién tiene un dadito por ahí? ¿O un cara y sello? A ver, cara y sello. Espéreme, es que no sé a ustedes, pero a mí me enseñaban que todos los juegos de azar eran totalmente malignos. Entonces, como echar a la suerte para tomar una decisión, así está como un poco fácil también, ¿no? No creo que sea tan difícil. Y dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome, espéreme. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron. ¿Oraron o no? Oraron, hermano, oraron. Después todos ellos oraron, ya habían 2 candidatos. José y Matías, oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponden. Entonces, versículo 26, echaron suertes. Y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Oraron y echaron suerte. ¿Sabe qué? El echar suerte era una práctica muy cotidiana en el Antiguo Testamento para tomar decisiones. Confiaban en que esa suerte estaba dominada por el poder del Señor. ¿Sabe cómo que me recuerda esto? ¿Usted conoce los pancitos de vida o no? Un poquito parecido, ¿no? ¿Qué me va a salir hoy día? A ver, es como echar suerte. Yo siempre digo soy un poco crítico de los pancitos de vida. Pero igual saco mi pancito de vida. Saco mi pancito, de repente calamidad. ¿Le ha pasado, no? Llega calamidad en el mensaje. Y usted no, es que a mí lo que me pasa es que uno no entiende el contexto. Pero claro, cuando aparece algo bueno, uno, mira. Y lo deja como ahí, como para que uno lo pueda ver todo el día, ¿o no? O como de primero. Bueno, ojo con eso, hermano. Entonces, primer capítulo de Hechos, el primero. Lo más importante, Teófilo, excelentísimo Teófilo. En mi primer relato hablé todo lo que Jesús enseñó e hizo. Y ahora lo que viene ahora es que mi gente, los discípulos, van a recibir poder. Hechos 1:8. Van a recibir poder. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Para que puedan ir a predicar aquí, allá y al más allá. Eso es. Después eligieron a Matías en reemplazo de Judas. Se prometía lo que iba a venir. Y ahora, en el capítulo 2, por favor. Por favor, capítulo 2, 1. El día de Pentecostés. ¿Le suena esta palabra o no? Pentecostés. ¿Sí? Por los pentecostales. ¿Sí? Pentecostés, pentecostales, debiera tener alguna relación. Pero ¿qué es Pentecostés? ¿Qué significa? ¿Saben cuántas fiestas famosas tenían el pueblo? Tenían 3. Pentecostés era una de ellas. Una fiesta de la cosecha judía. El uso de este término, derivado del griego Pentecoste, que significa 50, se debe a que el festival se celebra 50 días después de la Pascua. Estaba la Pascua, ¿se acuerda que era la Pascua? Que me encanta haberlo aprendido, que era Pasec, ¿se acuerda? Pasar por alto,
Pasar por alto, ¿se acuerda? Oye, vivían en harta fiesta, sí, ¿ah? Al mes y medio más o menos ya tenían otra fiesta. ¿Y cuál venía? Pentecostés. Característica de Pentecostés, venía mucha gente de los alrededores. Mucha gente. Mucha gente. Incluso hablaban en otras lenguas. Incluso. Era una de las 3 festividades de peregrinaje judías en las que el pueblo tenía que presentarse al Señor con dones y ofrendas. Celebraba el final de la cosecha de cebada y el comienzo de la de trigo. Y acá hay un comentarista que dice que era muy importante. Mire, ¿por qué llegó en Pentecostés? ¿Usted cree que fue algo aleatorio? No, porque había un objetivo con Pentecostés, que hubiera mucha gente. En Pentecostés ocurrió lo que les voy a leer ahora. Por eso, Hechos 2:1 dice, el día de Pentecostés, no es que el día de Pentecostés era el día que significa la llegada del Espíritu Santo. No, 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 era una fiesta. Y siempre está diciendo como, en esta fecha pasó lo siguiente. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Escúcheme bien. Cuando los discípulos caminaban con Jesús, ¿tenían al Espíritu Santo? Primero, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Sí, ¿no es cierto? Ya, sí, ¿seguro? Todos tenemos el Espíritu Santo. Los discípulos, en el ministerio, cuando caminaban hacia Samaria, y Jesús hacía milagros y él veía, e incluso los discípulos también hacían milagros. Consulta, ¿tenían el Espíritu Santo los discípulos en ese momento? ¿Sí o no? No. El Espíritu Santo estaba presente, pero tenía que llegar un momento en donde el Espíritu Santo ya no se iba a ver tan externamente, sino donde iba a estar en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo iba a habitar en nosotros. Entonces dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Qué entendemos por eso, querido hermano? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo se lo imagina esto, hablar en otros idiomas? Mire, solamente quiero decir esto. Esto no es lo mismo que hablar en lenguas angelicales, que creo que se llama glosolalia. Aquí dice que había gente de otro idioma y dice que los discípulos empezaron a hablar en la lengua materna de las personas. ¿Y sabe qué ocurre? Empezaron a entender el Evangelio. Mire, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, escuche bien, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene,
visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban uno a otro. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Amén. Querida iglesia, en el capítulo 1 se promete que el Espíritu Santo va a llegar. ¿Sí o no? Con poder. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? Para ir aquí, allá y más allá. A Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. ¿A hablar de quién? De Jesús. Y dice, esperen porque recibirán poder. Y el poder los va a ayudar. ¿Y cómo ocurrió en este escenario? Los equipó hablando en otros idiomas. ¿Ellos hablaban en otros idiomas? ¿Sabe que algunos dicen que puede ser que ellos hablaban en su mismo idioma, pero que las otras personas entendían en su idioma? Es una opción. No sabemos. Pero lo que ocurrió es que ocurrió algo sobrenatural. Se escuchó un ruido tan grande que llamaron a un montón de gente. ¿Cuántas personas decía que habían? ¿Cuántos convertidos? Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Mire, y con esto ya cierro. Hechos se le puede llamar el Evangelio del Espíritu Santo. En los Evangelios hablan de lo que el Señor hizo y enseñó. En Hechos habla de lo que la iglesia naciente, la iglesia primitiva, empezó a hacer para llevar el mensaje del Evangelio a Jerusalén, a Judea, Samaria y los confines de la tierra, pero con una gran estrella, que ¿quién era? El Espíritu Santo. Y quiero dejar esta reflexión, querida familia. ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo está? ¿Cómo está el Espíritu Santo? ¿Sabe qué? Algunas veces digo, o hemos conversado, hay gente que viene, se sienta, se va, hablamos del Evangelio, hay reuniones, las vemos medias pasivas. ¿Por qué puede ser eso? ¿Por qué estamos pasivos muchas veces? Entonces la pregunta sería, primero, ¿cómo está nuestro Espíritu Santo? Segundo, ¿cómo lo podemos avivar? Familia, ¿cómo avivamos al Espíritu Santo? Podemos estar secos. Mire, me gustó mucho lo que dijo el Seba cuando estaba acá. ¿Sabe lo que dijo? Dijo que en el fondo dijo lo siguiente, que cuando uno es débil, soy fuerte porque Cristo me fortalece. ¿Cuándo ha orado más usted en toda su vida? ¿Cuando consiguió un trabajo o cuando está en un gran problema? Arrodilladitos están, ¿o no? Arrodilladitos. Por eso mi abuelita, ¿sabe lo que me decía? Abuelita, pentecostal, no sabía leer, no sabía escribir. Me decía, hijo, preocúpese cuando está todo bien. Preocúpese. ¿Por qué decía eso? ¿Por qué nos tenemos que preocupar cuando todo anda bien en nuestra vida? Porque el ser humano, por alguna razón, cuando está en conflicto, es cuando el Señor más nos quebranta y estamos en la mejor relación con Él. Y cierro con esto. Me gustó mucho la relación que hizo el hermano Alan, que dijo Hechos 1:8, 8:1. Ah, fácil, nunca más lo voy a olvidar. Esas cosas no se me olvidan nunca a mí. Hechos 1:8. ¿Lo podemos leer, por favor? Hechos 1:8. Dice así. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Vaya a leer 8:1.
¿De quién era el plan de que fuéramos a ser testigos de Él a todos esos lugares? ¿De quién era el plan? ¿De los discípulos? No, ¿de quién era? ¿De quién era? De Jesús, ¿no es cierto? De Jesús. Él puso el plan. Vaya a leer Hechos 8:1. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Hermano Esteban, no le alcance el nombre nomás, tranquilo. Ese día comenzó una gran ola de persecución. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de, adivine dónde, de Judea y Samaria. Pero espéreme, si yo tenía que ir, teníamos que hacer el plan para irnos a Judea y Samaria. No, no, no. El plan que ocupó el Señor fue una gran persecución, sufrimiento. Para cumplir con Hechos 1:8 que ocupó el Señor, un gran sufrimiento, persecución. Tuvieron que arrancar. ¿A dónde arrancaron? ¡Ay, justito! A Judea y a Samaria. El Señor ocupa esos medios, querido hermano. Y por eso nos da y nos faculta con el Espíritu Santo. Porque ¿sabe quién es el Espíritu Santo? El Consolador. El Consolador. Por eso cuando usted esté en un problema, cuando tenga una dificultad, lo único que tiene que hacer es arrodillarse y orar. Arrodillarse y orar, pedirle, Señor. Incluso dice que el Espíritu Santo intercede por uno cuando ni siquiera sabemos pedir. Amén. ¿Oramos, hermano? Padre amado, damos infinitas gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor, por el conocimiento que podemos tener como iglesia. Damos gracias, Señor, porque entendemos la misión que usted nos dio. Damos gracias, Señor, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Señor, es quien nos ayuda cuando estamos en problemas. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro defensor, es quien nos guía, Señor, es quien nos fortalece, es quien nos orienta, es el que nos enseña la palabra, es el que nos ayuda a entender su palabra escrita. Padre bendito, yo pido que el Espíritu Santo que habita en cada uno de los que estamos acá realmente pueda ser avivado, Señor. Que pueda ser avivado por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, por medio de la comunión con otros hermanos, por medio de la alabanza, por medio de la ofrenda, por medio de la Santa Cena. Padre bendito, que el Espíritu Santo nos llene, Señor. Que seamos llenos, que cada área de nuestro cuerpo, el Espíritu Santo esté presente como un fuego vivo, Señor. Para que podamos ofrecerle a usted, Señor, nuestro cuerpo, nuestra vida, como un sacrificio vivo, Señor. Ayúdenos a entender que la prioridad más importante para nosotros es cumplir con su propósito. No cumplir con nuestras actividades, no cumplir con nuestras profesiones. Es solamente cumplir con el propósito para el cual fuimos llamados, que es glorificarlo a usted por medio de predicar de su evangelio y que otros lo conozcan. Padre bendito, equípenos, Señor, como iglesia. Ayúdenos, Señor. Ayude que el Espíritu Santo se pueda mover fluidamente en este lugar. Que podamos entenderlo cada vez más. Padre bendito, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén.